General, el presidente Santos, en la conversación que tuvo con nosotros en RTBC, en el cubrimiento especial de esta cumbre, al referirse al tema del narcotráfico, que usted acaba de describir como elemento central, causante de todos los problemas en la región, dice que él a veces se siente como en ese esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico como pedaleando en una bicicleta estática. Mucho esfuerzo, poco avance. ¿Usted qué opina de esa percepción que tiene el presidente de Colombia? Bueno, diría que Colombia, digamos, y nuestro presidente se puede dar el lujo hoy de promover una discusión alrededor de la estrategia y la política contra las drogas, justamente porque Colombia y nuestro presidente tienen una autoridad moral reconocida en el mundo. Hoy Colombia no llega, digamos, a promover esa discusión sobre la base de una amenaza a su estabilidad institucional, a su régimen democrático, a su sistema de valores y de derechos y libertades. Digamos que hoy podemos participar de esa discusión con la seguridad de que el narcotráfico no nos ha llevado, digamos, por intimidación a liderar esa causa. En segundo lugar, yo diría que el presidente ha sido bastante preciso y exacto. Promover una discusión alrededor de la política antidrogas, de las estrategias antidrogas, significa particularmente obrar sobre el conocimiento del fenómeno, ausente de cargas ideológicas, ausente de prejuicios, ausente de calidades de víctimas o victimarios, para reconocer que es un problema global que necesita ser conocido a profundidad. En tercer lugar, diría que cuando se habla de un debate de legalización, es una frase, digamos, es un término inexacto, porque el debate comienza, debería comenzar, debe comenzar, pero ¿dónde termina? Será un resultado de esa dinámica de debate objetivo. Por lo tanto, uno no sabe si eso va a terminar en legalización o no. Lo que es importante es que se exploren mejores vías para contener y neutralizar la amenaza del narcotráfico. Y por otro lado, yo haría una diferenciación. Es verdad que el planeta, globalmente hablando, pedalea sobre una bicicleta estática, por el llamado efecto globo. Pero en el caso colombiano, nosotros hemos pedaleado y hemos avanzado. Tanto que hoy la población colombiana tiene convencimiento total de que el narcotráfico para nada tiene en jaque y en vilo a la institucionalidad colombiana. Al contrario, hoy lo que encontramos son voces que lo denuncian, voces que quieren proscribirlo, y particularmente estamos viendo a unos jóvenes, a una nueva generación de colombianos que eliminó la figura del narcotraficante como el símbolo del éxito. Hoy un narcotraficante en Colombia es detestado, aparece horrible y es exótico, pero no hace parte, digamos, del referente de valores o antivalores de una sociedad. General, el balance global que usted mencionaba ahora de esa lucha contra el narcotráfico, ¿cómo es? Pues yo diría que buena parte de la necesidad de una discusión seria sobre drogas debería comenzar por afinar la información. Hoy en el mundo la información alrededor del problema de las drogas es sumamente difusa y contradictoria. Le pongo un ejemplo, Álvaro. Uno puede encontrar hoy en la literatura científica conceptos totalmente contradictorios alrededor de la marihuana. En unos casos afirmando que para nada es nociva y en otros casos afirmando que sí produce daños, así sean mínimos. Uno puede encontrar en la literatura de modelos de consumo, exaltaciones, por ejemplo, a lo que se llamó los coffee shops en los Países Bajos, particularmente Holanda y Ámsterdam, que eran lugares autorizados para el consumo de marihuana, vendiendo, digamos, ese modelo como un modelo que de alguna manera mitigaba los daños al consumidor. Pero también puede encontrar literatura y evidencia de que, por ejemplo, en los últimos años, cerca de 800 coffee shops en Holanda han sido cerrados por petición de las comunidades que vieron que esos centros de consumo se convirtieron en epicentro del delito y de la violencia y empezaron a generar un narcoturismo realmente desbordado, pervertido. Y buena parte, digamos, de la discusión es dónde están las cifras y dónde está la academia y la ciencia en relación con el tema de las drogas. Yo diría que hoy la necesidad de producir insumos para que los decisores políticos tomen decisiones acertadas es un imperativo. Pero por otro lado hay evidencia también de nuevos fenómenos, como por ejemplo el crecimiento
ya exponencial de consumidores que giran alrededor de las drogas de diseño, las metanfetaminas, versus el crecimiento aritmético un poco estabilizado de las llamadas drogas naturales, como la cocaína. Y eso significa que la verdadera guerra al interior de ese mundo de las drogas es una guerra entre drogas sintéticas versus drogas naturales. Y ahí hay unas complejidades enormes, porque lo que está pasando hoy es que el consumidor de hoy de drogas de diseño ya no es un consumidor vergonzante de drogas. Ese señor no tiene que esconderse para inyectarse una dosis de heroína o para asperjar una dosis de clorhidrato de cocaína. Ese señor simplemente se toma un comprimido a la luz de su entorno familiar o de amigos y no recibe ninguna recriminación, porque no es un consumidor vergonzante. Esa situación de cambio cultural, de hábitos de consumo, pues también debe prender las luces de alarma para que el mundo se movilice y sepa qué hacer con las drogas, que al final de cuentas son un tóxico para la humanidad. General, usted hablaba ahora de temas de cultura, hablando del narcotráfico y del consumo. ¿Cómo abordar para entender perfectamente, no solo desde el punto de vista de criminalística, el tema del narcotráfico, el fenómeno en el mundo? ¿Qué otros aspectos debe tener en cuenta los gobernantes, los policías, para entender ese fenómeno y darle solución al problema? Bueno, realmente no hay día de la humanidad donde el problema de las drogas no haya estado presente. Y hay que decir que durante toda la historia de la civilización ese tema ha estado ahí. Las sociedades lo han combatido de distintas maneras. Yo diría que un tema central es entender cuál es la motivación para reformular la política antidrogas. Ha habido motivaciones en el pasado de orden moral, fundamentalistas morales. Ha habido en el pasado enfoques básicamente de salud pública. Ha habido enfoques económicos alrededor de las drogas y ha habido enfoques totalmente pragmáticos alrededor de la lucha contra las drogas. Elegir, digamos, un camino o mezclar esos principios que motivan la lucha contra las drogas debe ser objeto de una discusión amplia. ¿Qué tanto pesa el tema de salud versus el tema económico? Versus una especie de liberalismo extremo que asegura el derecho al desarrollo de la personalidad sin límites, de manera pragmática. Esa discusión me parece que es vital. Nos parece que es vital igualmente identificar qué pasa en democracias todavía tan imperfectas, tan precarias como las nuestras. Y hablo de Latinoamérica, pero también hablo de África, donde hay países productores o de tránsito o de tráfico, donde no combatir el narcotráfico puede significar una amenaza al sistema de principios y valores de esas sociedades. Porque finalmente, por lo menos la experiencia colombiana, es que luchar contra el narcotráfico no es un tema de reducir la oferta de drogas, es un tema de asegurar la legitimidad institucional y nuestro sistema de valores. Y por otro lado, ver de qué manera la violencia asociada al consumo se puede mitigar. Cómo esta cadena perversa de valor mafioso, cuando una droga se produce y se consume al final de esa cadena, va generando unas oleadas de violencia. Cómo eliminar y mitigar ese daño de violencia. Nos parece ahí un tema central y crítico. General, ¿qué significa el hecho de que los Estados Unidos hayan aceptado la invitación del presidente Santos a conversar sobre alternativas para ver este tema de la lucha contra el narcotráfico? Bueno, la verdad el mundo se asombra un poco, pero yo debo decir con toda claridad que si uno estudia detalladamente la propuesta, la plataforma política del presidente Obama, lanzada durante su campaña, las declaraciones del llamado zar antidrogas, un ex policía, digamos, lo que descubre es que el presidente Obama llegó justamente a hacer una revisión de la política que por años Estados Unidos había implementado y ejecutado sobre el tema de las drogas. Y llegó dándole un enfoque especial al tema de las drogas asociado a la salud pública. Realmente para nosotros, como policías que hemos estado en el centro, digamos, del cumplimiento del mandato
de la sociedad para combatir las drogas, no es una novedad que haya una apertura a la discusión. Lo cual no significa, Álvaro, que vaya a haber un cambio drástico en la política. Aquí habrá que tener paciencia suficiente para ver cómo se producen esos cambios. Y tal vez diría lo siguiente en el entretanto. Mientras el mundo decide qué hacer con las drogas, lo único que no podemos hacer los policías o los operadores de justicia es perder fe en la ley. Mientras un Estado de Derecho determine que nosotros debemos combatir las drogas, nuestra obligación es hacerlo. No hacerlo sería terrible. General, volvamos al tema de Colombia, y es innegable que el mundo y los colombianos vivimos un proceso de mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país. Y recientemente hay una polémica en el sentido de si la seguridad en Colombia va bien o está echando para atrás. ¿Su visión cuál es? ¿Cómo está hoy la seguridad en Colombia? Bueno, la seguridad, digamos, como un concepto general, uno tendría que descomponerlo en distintas aristas y facetas. La seguridad medida en disminución de violencia, por ejemplo, que es crítico y vital. La columna vertebral de una evaluación de seguridad gira alrededor de cuánta violencia se elimina, cuánta violencia, digamos, logra contenerse. Yo tengo que decir, digamos, para satisfacción de los colombianos, que hoy nuestras cifras de reducción de homicidios, comparado 2011 con 2012, por ejemplo, es del 12%. Al día de hoy, entre el 1 de enero y el día de hoy, tenemos 470 homicidios menos que el año pasado. Pero si uno compara 2011 con 2010, tuvimos una reducción muy importante. Terminamos el año con 14.760 homicidios. Esa es la cifra más baja de los últimos 26 años en Colombia y la tasa más baja de los últimos 32 años en Colombia. Es decir, seguridad valorada desde la óptica de violencia avanza y sigue avanzando, no hay retroceso alguno. Seguridad versus libertades. El delito, digamos, que más impacta la libertad es el secuestro. Colombia llegó a tener cerca de 4.000 secuestros denunciados hace años. El año pasado terminamos con 260 secuestros. La reducción es superior al 95%. Y buena parte de esos secuestros, algunos de ellos, llamados secuestros simples, o raptos, digamos, ejercicio de la patria potestad de manera arbitraria. Quiero decir, la libertad está protegida. No hay una amenaza a la libertad, se sigue avanzando. Seguridad revisada, valorada según percepciones subjetivas emocionales de seguridad. Ahí hay una discusión. Algo estamos haciendo mal las autoridades, me refiero a mí como policía, que hemos sido incapaces de comunicar estos avances, que son objetivos, para que hoy algunos ciudadanos piensan que la situación se ha deteriorado. Y eso tiene que ver mucho, digamos, con delitos llamados comunes, que cada vez son más denunciados y son más visibles en la agenda pública colombiana. Y tiene que ver también con actos terrorismos de baja intensidad, lanzamiento de una granada aquí, de un petardo allá, que ciertamente producen zozobra, aunque no matan, producen esa sensación de inseguridad. Yo diría que el reto fundamental hoy de los colombianos es contener la agenda de los criminales, porque esa agenda hoy está privilegiando la voz de los victimarios frente a la voz de las víctimas. Y realmente yo creo que ha llegado la hora, como lo ha dicho el señor presidente, de reparar las víctimas. Es la voz de las víctimas la que debe imponerse. General, finalmente, ¿cómo está nuestra policía hoy en el contexto de la policía de la región y del mundo? ¿Cómo es esa entidad hoy? Bueno, sin triunfalismo, digamos, y a riesgo también de pecar de vanidoso. Tengo que decir que la policía colombiana es un referente obligado en el mundo de las policías para todo el planeta. Y es un referente obligado porque hay resultados objetivos de 35 años que tienen que ver con disminución del delito, pero que tienen que ver también con un modelo policial que empieza a ser muy competitivo. Recuerdo que antes del 11 de septiembre de 2001, el mundo se debatía sobre el tema de policías nacionales versus policías locales.
después de esos atentados terroristas, lo que quedó demostrado es que en un mundo globalizado por el delito, la necesidad de tener policías nacionales es un imperativo. Es lo que asegura mando y control, es lo que asegura doctrina única, es lo que asegura coordinación institucional. Y pues la policía colombiana había marchado por ese modelo de policía nacional. Por otro lado, en los últimos años ha habido un proceso que realmente yo creo que es la lección más importante aprendida por nosotros. Las policías somos amenazadas por una especie de 4 monstruos. El monstruo de la brutalidad policial. Contra ese monstruo hay que luchar mucho y se lucha humanizando a los policías. Y humanizarnos nosotros significa entender que la única razón nuestra es el servicio al ciudadano, basado en respeto. El monstruo, particularmente de la corrupción, donde la lección aprendida en Colombia es hay que reconocer la corrupción, visibilizarla y castigarla. Y por eso la policía colombiana, de cuando en cuando, digamos, aparece como si estuviera en crisis porque visibiliza esos problemas de corrupción, pero en el fondo, según lo que hemos visto, estamos haciendo lo correcto. La única manera de luchar contra la corrupción es hacerla visible y castigarla. El monstruo de la indiferencia, una policía que no es solidaria con las víctimas, es una policía que no es querida por los ciudadanos. Y en eso, digamos, estamos trabajando detrás de la política del gobierno sobre la identificación de la víctima como un centro de gravedad del desempeño institucional. Y finalmente, el tema de la efectividad. Una policía que no es efectiva, una policía que no es respetada. Y hay que decir que en el caso colombiano nuestras cifras de eficacia son impresionantes. Incautarnos de cerca de 100 toneladas anuales de clorhidrato de coca, que significa como incautar cerca del 35-40% de la producción, es un logro importante. Capturar al año, como lo hicimos el año pasado, 200 capos con fines de extradición, que eso bate el récord histórico de extradiciones, es un resultado importante. Destruir cultivos ilícitos, como lo hemos hecho, hasta tener el hectareaje más bajo de arbustos de coca sembrados en Colombia, de que hay mediciones, es un logro objetivo que habla de eficacia. Y finalmente, digamos, humanismo más tecnología hace que la policía colombiana sea un referente. General, muchas gracias, mucha suerte en esta Cumbre de las Américas y fue un gusto tenerlo aquí en esta transmisión especial de RTBC. Muchas gracias, Álvaro. RTBC